Chicos y chicas, bueno, aquí estoy en Tinkercad. Algunos me habéis dicho que no entendíais bien cómo hacer las prácticas y bueno, pues voy a enseñaros un poco cómo hacerlas, ¿vale? En la pantalla de inicio, evidentemente nos vamos a Circuits, aquí en Circuits, y le damos a crear nuevo circuito. Aquí ya tenemos nuestra pantalla, aquí buscamos los elementos, fijaros, aquí están todos los elementos que vamos a necesitar, los básicos, aquí hay más componentes, ¿vale? Todos, pero bueno, en realidad con los que nosotros necesitamos están aquí, son suficientes, ¿vale? Necesitamos LED, necesitamos resistencias, necesitamos una pila, necesitamos una protoboard y necesitamos un transistor NPN, ¿de acuerdo? Y una fotoresistencia que también está aquí, ¿vale? Empezamos por poner la placa de pruebas. Esta es pequeña, no me gusta. ¿Dónde estaba la otra? Sí, la placa de pruebas. Amplío, a ver si... Ahí está. Vale. Aquí tengo mi placa de pruebas. Así que ahora voy a ir añadiendo los componentes. Necesito una pila. La puedo girar aquí. Vale. Pongo más bien en este lado para que me coincida en positivo. ¿Vale? Conecto negativo con negativo y positivo con positivo, ¿vale? Ya tengo una parte hecha. Ahora necesito un LED, que es el que voy a encender, ¿vale? Parte positiva, parte negativa, cátodo, ánodo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, por ejemplo. Necesito un transistor que voy a poner aquí, ¿vale? Y ahora simplemente necesito unas resistencias de 300 ohmios, ¿vale? Haciendo clic sobre los componentes les puedo poner nombre o cambiar sus propiedades. Por ejemplo, acordaros que el LED, si lo quiero poner naranja o azul, pues se cambia aquí, ¿vale? Y le puedo poner nombres también. LED 1, ¿vale? Y a la resistencia lo mismo. Le puedo cambiar aquí y ponerle la cantidad que yo quiero, ¿vale? 300, uy, perdón, que he puesto kilo ohmios. Kilo ohmios, no, 300 ohmios, ¿vale? Tengo aquí mi resistencia de 300 ohmios y ahora tengo que hacer el circuito que va desde el positivo al colector, desde el positivo a la base y desde el emisor a una resistencia a mi LED y eh, y al negativo, que por cierto al LED tengo que darle la vuelta porque así no está bien, ¿vale? La pata del positivo. Entonces cojo una resistencia, ¿vale? Acordaros que en esta línea están conectados, en esta línea están conectados y en esta línea están conectados la fuente de alimentación, ¿vale? Ahora mismo tengo mi resistencia conectado a la patilla positiva eh, de mi LED y la patilla negativa, como esto está todo en línea, la conecto al negativo, ¿vale? He empezado por el final. Ahora, otra resistencia como esta, le doy a copiar y pegar y tengo otra resistencia, ¿vale? Que la voy a poner
la voy a poner aquí. Y ahora conecto el positivo con mi resistencia y mi resistencia con el colector. Fijaros que poniéndolo encima de, del transistor, de cada patilla nos dice si es el colector, si es la base o si es el emisor. ¿De acuerdo? Y ahora solo nos falta poner otra resistencia que vaya directamente a la base. ¿Vale? Desde el positivo lo cojo aquí, voy a mi resistencia, de mi resistencia voy a la base ya directamente, ya está conectado, ¿vale? Y ahora, por último, cerrar el circuito desde el emisor a esta resistencia para que active este LED, ¿vale? Emisor, aquí, ¿vale? Y en principio pues ya debe funcionar. Le damos a iniciar simulación y el LED se enciende, ¿de acuerdo? ¿Cómo comprobamos que lo que manda es nuestro transistor? Si yo ahora, por ejemplo, quito la corriente de aquí, podemos comprobar que el LED no enciende, a pesar de que le está llegando corriente al colector y podría salir por la base. Si no lo activamos desde, o sea, podría salir por el emisor, si no lo activamos desde la base, no hay corriente, ¿vale? Bueno, entonces este es uno de los circuitos que debíamos de hacer, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo. Inicio simulación, se enciende mi LED. Cuando termine este, tengo que hacer otro nuevo. Lo guardo y me voy al principio. Me lo guarda automáticamente, me pone estos nombres raros, ¿vale? En propiedades le puedo cambiar el nombre y le podemos llamar transistor en saturación, ¿vale? No me lo he guardado, perdón. Transistor en saturación. Guardar cambio, ¿vale? El transistor en corte. Vamos a crear un nuevo circuito otra vez. Y ahora pues igual que antes. Ponemos nuestra protoboard. Ponemos nuestra pila. Conectamos negativo, positivo. Nuestra resistencia. Nuestro LED. ¿Vale? La resistencia de 300 ohmios, ¿vale? Y ahora necesito un transistor NPN que coloco aquí. Tengo sus tres patillas, colector, base, emisor, ¿vale? Ahora como voy a hacer el transistor en corte, no le va a llegar corriente a la base, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestra resistencia de 300 ohmios y necesitaré otra resistencia para mi LED. La giraré un poquito así, por ejemplo, y sale del emisor hasta mi LED, ¿vale? El LED lo tenemos que girar porque le tiene que llegar, ya me he pasado, ahí está, le tiene que llegar a esta patilla que es la positiva, ¿vale?
También lo podría poner así y conectar de aquí a aquí. Y ahora conecto la salida del LED a el negativo y el positivo a mi resistencia que va a mi colector, ¿vale? Entonces tengo conectado desde el positivo a mi resistencia al colector y desde el emisor a mi resistencia y a mi LED, ¿vale? Y a la base no llega nada. Lo normal sería que llegara corriente a la base, pero en este caso no llega corriente a la base. Entonces, ¿qué pasa? Mi LED no enciende. Es un transistor en corte. No le llega corriente a la base, el transistor está en corte. Lo que sería en digital un 0, ¿vale? Salgo y ya me guarda el circuito. Lo tengo aquí y le pongo transistor en corte. Guardar cambios. Tenemos transistor en corte, transistor en saturación y este que es en activo, que lo hice ya el otro día yo, ¿vale? Vamos a verlo. Le doy a modificar. Este podríamos decir que es un poquito más difícil, pero lo podéis mirar aquí. Fijaros que la única diferencia que hay con el de en activo es que le llega la corriente del positivo a una patilla del fotorresistor. Esto no lo habíamos usado antes, pero está aquí. Fotoresistencia, ¿vale? Desde el positivo a una patilla y desde el negativo va por un lado a la base de mi transistor y por otro lado a una resistencia que vuelve al negativo para que se vayan por ahí las derivaciones de corriente, ¿vale? Y desde el emisor a mi resistencia que va a mi ánodo y desde el cátodo al negativo, ¿vale? Este circuito lo podemos comprobar que funciona y va cambiando la intensidad del LED, ¿de acuerdo? Le doy a iniciar simulación. Pincho la resistencia y ahora mismo, como no le llega luz, el LED no se enciende. En el momento que le llegue un poquito de luz, se va encendiendo un poquito, ¿vale? Un poquito, un poquito más, ¿vale? Dependiendo de la intensidad que yo le dé, de la intensidad de luz que haya, el LED se enciende más o menos, ¿vale? Este es el tercer circuito que tenemos que hacer y cuando venimos aquí pues nos lo guarda. Editamos un nombre y le llamamos transistor en activo, ¿vale? Guardamos transistor en corte, transistor en saturación, transistor en activo. Entonces guardáis un pantallazo, una captura de pantalla o le hacéis una foto con el móvil a esta pantalla donde se vean los tres circuitos que habéis hecho, ¿vale? Y vuestro nombre aquí. Y eso es lo que tenéis que entregar en la asignación de prácticas de transistor, ¿vale? Nada, espero que os hayáis enterado los que tenéis dudas y seguiremos haciendo alguna práctica más con Tinkercad, que a mí es un programa que me gusta mucho. Bueno, hasta luego chicos.